Entonces, en este quinto problema, me dicen considera una función definida en los reales positivos. ¿Ok? Y está definida de esta manera. Si tengo números irracionales, la imagen es cero. Y si tengo números racionales de la forma P entre Q, donde tomo la fracción reducida, ¿verdad? El máximo común divisor entre P y Q es 1. Entonces, si yo tomo esa fracción, la imagen va a ser 1 entre la suma del numerador y el denominador. ¿Ok? Una función bastante particular. Y entonces, en la parte A me dicen, bueno, demuestre que el límite de esta función existe en cada punto del dominio. Entonces, vamos a calcular ese límite. Y luego lo segundo es en cuáles puntos del dominio la función va a ser continua. ¿Ok? Entonces, a modo muy intuitivo, ¿verdad? Si uno tiene cierta esperanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa? Si, yo, si a mí me están diciendo en la parte A, pruebe que el límite existe, ¿verdad? Uno, ¿a qué valor esperaría que converja la función? Pues bueno, yo esperaría que converja a cero, porque yo sé que en todos los irracionales, ¿verdad? Mi función se anula. Entonces, la gráfica, ¿verdad? No podemos hacerla, pero lo que tengo es una función que en todos los irracionales, en este conjunto infinito, y la función vale cero. Entonces, tengo eso por ahí. Y bueno, en el otro, ese es tal vez más complicadillo, pero ¿verdad? Para cualquier número racional, yo grafico 1 entre p más q, 1 entre p más q. Y bueno, pueden haber valores, ¿verdad? Todos son menores que 1. ¿Verdad? Pero tengo por ahí una distribución extraña de puntos. Y si me dicen, demuestre que el límite existe, es porque, bueno, cuando yo me fijo en un vecindario de A, como tengo infinitos puntos que valen cero, ¿verdad? Pues lo que yo estoy abocado a demostrar es que ese límite debería ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar efectivamente eso. ¿Ok? Entonces, vamos a darnos un valor A, que es donde vamos a hacer el análisis, eh, y vamos a preocuparnos porque ese límite de cero. Entonces, aquí igual, a manera muy de prueba y error, y en términos de épsilos y deltas, ¿qué significa que ese límite sea cero? Bueno, ¿verdad? Si yo me doy un épsilon positivo, voy a poner aquí la definición, hay que demostrar que existe un delta positivo, tal que, eh, perdón, tal que f de x menos el límite, o sea, cero, es menor que épsilon, siempre que x menos a sea menor que el delta. Esa es la definición, digamos, entonces, cuando yo pienso en valor absoluto de f de x, ¿verdad? Tal vez bueno, primero me despreocupo el valor absoluto porque la función es positiva. Y entonces, cuando pienso según mi criterio, ¿verdad? Esto va a darme cero, que siempre va a ser menor que épsilon cuando yo estoy sobre los irracionales. Y esto va a darme como 1 entre p más q, que cuando yo estoy en los racionales de la forma p entre q, fracción irreducible. Entonces, como les decía, ¿verdad? En esta primera parte no hay ningún problema. Eso siempre va a ocurrir eh, cuando yo en mi vecindario veo los irracionales. La pregunta del millón es, cuando yo en mi vecindario veo los irracionales, ¿será posible, le pongo aquí abajo pregunta, será posible escogerlos de forma tal, escoger el vecindario de forma tal que eso siempre sea menor que epsilon? ¿Ok? Y esa es la pregunta del millón. Entonces, bueno, ¿qué me sugiere a mí esto? Esto a mí me sugiere pensar, ¿verdad?, en que P más Q debería ser más grande que 1 entre epsilon. ¿Ok? Entonces, la pregunta del millón es, ¿será posible? Voy a reescribir aquí de otra manera. Si yo estoy en A, ¿será posible encontrar un vecindario A más delta y A menos delta en donde todas las fracciones que yo encuentre aquí, todas las fracciones P entre Q, cumplan, perdón, todas las fracciones cumplen que P más Q es más grande que 1 entre epsilon? Entonces, más o menos por ahí va a ir la idea del ejercicio, ¿verdad? Porque si yo sé que este vecindario existe y que sumo numerador y denominador y siempre me da más grande que 1 entre epsilon, pues entonces voy a cumplir eso. E independientemente, no importa si estoy sobre Q o sobre R,
se cumple la definición del límite. ¿Okay? ¿Alguna pregunta en eso? Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a definir aquí un conjunto, que tal vez es, ahora sí pongamos la solución. Todo eso fue como una idea, ¿verdad? De qué es lo que queremos. Entonces, para cualquier valor R positivo, y ahorita le voy a tomar un valor SR, voy a definir un conjunto, que voy a llamarlo A sub R, que van a ser el conjunto de todas las fracciones P entre Q. P y Q van a ser números naturales, su máximo común divisor es 1, y además voy a ponerle la restricción de que P más Q es menor o igual que R. Como quien dice, este es el conjunto que no me interesa, ¿verdad? Porque en este conjunto el P más Q, recuerden que aquí, ¿verdad? P más Q tiene que ser mayor que 1 entre epsilon. Entonces, piensen aquí que mi R, ahorita lo voy a poner así, piensen que mi R es 1 entre epsilon. Entonces, estas son todas las fracciones que a mí no me sirven, ¿verdad? Entonces, yo espero que todas esas fracciones que no me sirven estén por fuera de mi vecindario. Entonces, la pregunta es, ¿será posible hacer eso? Recuerden que el delta yo lo escojo. Entonces, si por cosas de la vida yo tengo aquí mi A, aquí yo tengo una fracción que no me sirve, yo digo, bueno, no importa, haga el delta más pequeño. Si por cosas de la vida encontré otra fracción que no me sirve, no importa, tome el delta más pequeño. Y así sucesivamente hasta poder encontrar una región en donde todas mis fracciones cumplen lo que yo quiero, que P más Q sea más grande que 1 entre Q. Entonces, ¿verdad? Aquí igual, piensen que este conjunto AR, son las fracciones que no nos sirven, ¿verdad? Las que queremos sacar de este vecindario x menos a menor que delta. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con este conjunto? Bueno, este conjunto tiene una propiedad importante y es la que nos soluciona el problema. Sin importar el R que nos demos, AR es un conjunto finito. ¿Okay? ¿Y por qué razón es finito? Bueno, porque estamos hablando de que P y Q son números naturales, o sea, son enteros positivos, y su suma siempre es menor o igual que R. Entonces, al estar acotados por R, ¿verdad? Uno podría enumerarlos incluso, podrían decirme cuántos son, no importa. Es un conjunto finito, ¿verdad? Porque tanto P y Q, voy a ponerlo así, pero ¿verdad? Tanto P y Q son positivos, son menores que R, entonces no hay una infinidad de valores en ese conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Como es un conjunto finito, es más o menos el dibujo que puse antes, ¿verdad? Yo aquí tengo mi valor A. Cuando yo grafico, bueno, cuando yo identifico los elementos de este conjunto, de hecho, voy a ponerlo de una vez. Tome R como 1 entre epsilon. De hecho, tal vez, ahora que lo pienso, no hace falta definirlo así. Sea epsilon positivo, simplemente define este conjunto a 1 entre epsilon como todas las fracciones cuya suma es menor que 1 entre epsilon. Tal vez para evitarnos meter más notación de la cuenta. Entonces, todas esas son las fracciones malas. Como son finitas, entonces yo las puedo, cuando busco la representación, yo sé que todas esas fracciones andarán por ahí, ¿verdad? Pero de nuevo, lo importante es que es un conjunto finito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a fijarme en la que esté más cerca de A y ese va a ser mi vecindario. ¿Okay? Entonces, este va a ser mi delta. Bueno, este va a ser 2 delta. ¿Okay? Porque entonces así garantizo que en mi conjunto no hay fracciones P entre Q que estamos diciendo que son malas. ¿Okay? Y eso me va a solucionar el problema. Esa es la idea. Queda clara la intuición. Okay. Entonces, ¿qué hacemos ahora sí? Como estamos usando la definición de epsilon y deltas, entonces ya fijé mi epsilon positivo, tengo este conjunto, sé que es finito, voy a tomar
el delta. Entonces, ¿cómo tomo el delta? Bueno, el delta va a ser, así como lo puse, la distancia entre A y el conjunto A1 entre epsilon, quitando, eso sí, el valor A. ¿Verdad? Claramente, no sé si A es racional o no, pero A no lo tomo en cuenta porque en el límite A no me interesa, entonces por eso es que lo quito. Y considero todas estas fracciones malas. Entonces voy a tomar ese valor como delta. ¿Ok? Entonces, esto lo que me garantiza es que si yo estoy en el vecindario delta de A, si yo tomo X en ese conjunto, en ese intervalo, se tiene que X no pertenece a este conjunto de fracciones malas, a 1 entre epsilon. Y entonces listo, ya está. Entonces tenemos dos casos. Si X es un número racional, entonces lo que dije antes, f de X es 0, esto es menor que epsilon. Si X es racional, entonces f de X es 1 entre p más q, pero como X no está en el conjunto de fracciones malas, entonces esto es más pequeño que epsilon, ¿verdad? Porque recuerden que no estar es que p más q es más grande que 1 entre epsilon. Y entonces listo, en cualquiera de los dos casos, uno concluye que el límite, voy a poner aquí arriba, es que mi límite cuando me acerco a A, por la definición de epsilon y deltas, es igual a 0, ¿okay? Para todo A en el dominio. ¿Y queda claro? Preguntas. Y luego, una vez ya con eso, la pregunta B es muy sin gracia, y porque la pregunta B me dice, bueno, ¿en cuáles puntos la función es continua? Bueno, entonces aquí simplemente la función es continua en los irracionales, ¿verdad? Porque es el único momento en el que ocurre que el límite de la función, cuando x tiende a, es igual a la imagen, ¿verdad? Y esto ocurre solamente cuando a es irracional. Sobre los racionales, la imagen es positiva, entonces no puede ser igual a él. ¿Okay? Y entonces listo, tenemos una función que es continua sobre todo, solamente sobre los irracionales. ¿Okay?